Este video lo realizamos para un trabajo en la Escuela de Doctores de la Universidad Metropolitana de Quito. Es una investigación que analiza la violencia de género y su relación con el acceso a la justicia de las víctimas. En este video vamos a tratar de explicar la parte metodológica, la recolección de datos, la encuesta, cómo se realiza, la metodología para concluir con el análisis de los datos. Los actores involucrados son las mujeres y la Fiscalía General de Estado como la institución a la cual acceden las víctimas de violencia para la denuncia correspondiente. Iniciamos con la recolección de datos. Para la recolección de datos como herramienta que tiene el investigador para obtener información, usamos una gran diversidad de técnicas. Utilizamos sistemas de información, entre ellas entrevista, encuesta y cuestionario. La encuesta, que fue la tabulada y de la cual obtuvimos la información que presentaremos, la realizamos a través de un cuestionario con preguntas mixtas, cerradas y abiertas, las cuales pedimos a las encuestadas responder. Este conjunto de preguntas estaban destinadas a recoger y recopilar información sobre los tipos de violencia denunciados y sobre los agresores. La encuesta fue realizada en forma física a las mujeres víctimas de violencia que acuden a los servicios de justicia de la Fiscalía General de Violencia de Género en la provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, en el Ecuador. Esta investigación se enfoca en las perspectivas y las vivencias de las mujeres que han acudido a la Fiscalía en algún momento de su camino para poner fin a la violencia en sus vidas y acceder a justicia. Por tanto, tiene dos sujetos principales: las mujeres en situación de violencia y la institucionalidad, la Fiscalía General de Violencia de Género, y ubica a las mujeres en el centro del análisis. El estudio se hace desde un marco feminista fundamentado en el análisis integral de género, interseccionalidad y de relaciones de poder. Desde esta perspectiva se desarrollan 4 preguntas de investigación que permiten, motivar y guiar al investigador. Estas son: ¿cuáles son los tipos de violencia que sufren las mujeres en situaciones de violencia de género y cuáles son las que denuncian a la Fiscalía? ¿Cuáles son los caminos que recorren las mujeres que son diferentes y cómo están ligados a las oportunidades y opciones que tienen utilizando a la Fiscalía, otros espacios institucionales y sus redes de apoyo para salir de la violencia y para acceder a la justicia? ¿Las respuestas de la Fiscalía son las adecuadas? ¿Los operadores de justicia están influenciados en cierta medida por concepciones tradicionales de género y de familia que no necesariamente coinciden con las expectativas de las mujeres ni garantizan la terminación de la violencia y, sobre todo, el acceso a la justicia? La Fiscalía, como institución, ¿ha contribuido o no a visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres como un asunto público, colectivo y punible? ¿Ha contribuido a eliminar o no y reducir la violencia y, sobre todo, ha contribuido a garantizar o no el acceso a la justicia para las mujeres? La metodología. Se aplica una encuesta realizada a mujeres de 10 a 60 años entre septiembre y octubre del 2019. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria, el nivel de confianza fue del 95% y el margen de error fue del +-5%. El universo total de las encuestadas fue de 100 mujeres víctimas de violencia que acudieron a la Fiscalía a presentar sus denuncias. Dimensiones y variables. Las variables fueron definidas en el marco teórico. La variable tipo violencia y el análisis de esta nos permitirá visibilizar el impacto de cada tipo de violencia en las víctimas. La dimensión de género constituye la entrada principal para el análisis y para la reflexión, en tanto esta nos acerca a las relaciones desiguales de poder que se entretejen, entre otras, dentro de las relaciones de pareja y que dan origen a varios de los tipos de violencia contra la mujer. Este enfoque ha sido conjugado con otras categorías analíticas, como la violencia física, psicológica o sexual, y otras variables, como la de los agresores, ampliando nuestro análisis desde una perspectiva también interseccional. De este modo, el concepto de género plantea que el ser hombre y ser mujer no corresponde a un determinismo biológico, sino a una construcción social donde el contexto histórico, social, económico y cultural define las identidades genéricas, otorgándoles valoraciones desiguales que producen discriminaciones, sobre todo a las mujeres y a las niñas. En la encuesta, las variables analizadas son la edad,
el tipo de violencia, sea esta física, psicológica o sexual, y el agresor. Para el análisis de datos, vamos a presentar los resultados tabulados a través de la herramienta presentada en clase, y con los datos podemos concluir que la encuesta encontró que entre las mujeres que denuncian, el 21% reportó haber sufrido violencia psicológica y maltrato verbal, el 41% violencia física y el 38% violencia sexual. Cifras altísimas que requieren de una respuesta institucional. Las denunciantes en fiscalía se encuentran en un rango de los 10 a los 65 años, destacando un hecho muy grave, que el 11% de las denunciantes son niñas de apenas 12 años víctimas de violencia. Las víctimas denuncian que sus agresores son en un 61% familiares, el 25% son conocidos y apenas el 14% de los agresores son desconocidos y externos a su entorno familiar. Un tema extremadamente grave que cuestiona a la familia como el centro de la socialización y reproducción de la violencia de género. Estos son los resultados que hemos obtenido utilizando las herramientas impartidas en clase. Muchas gracias.